Hola a todos. Llegamos al punto en el que vamos a empezar a meternos un poquito más a fondo con las fórmulas predeterminadas de Excel. Hoy nos vamos a dedicar a ver las fórmulas relativas a contar y cuya misión precisamente es esa, es contar en función de unos parámetros cosas en celdas de Excel. Ya veremos que hay distintos tipos de fórmulas. Para ello me he preparado esta tabla que veis, así que si queréis ir haciéndolo a la vez que lo voy haciendo yo, os dejo un poquito para que os la preparéis. Bien, ya la tenéis preparada, pues comenzamos. A ver, fórmulas para contar tenemos 5 predeterminadas en Excel. En primer lugar, vamos a empezar con la fórmula que se llama contar. Bien, ¿qué hace esta fórmula? Esta fórmula, si os acordáis cuando vimos las fórmulas que teníamos en este botón de la pestaña de inicio, suma, promedio, máximo, etcétera, aparecía una que se llamaba contar números. Esa es la fórmula contar. ¿Qué es lo que hace esta fórmula? Pues lo que nos cuenta son aquellas celdas que tienen un contenido numérico, es decir, cuyo contenido es o bien un número o bien el resultado de una fórmula cuyo valor arroja un número. Para realizarla, empezamos a escribir como siempre que escribimos una fórmula, el signo igual, y empezamos a escribirla. Según la vamos escribiendo, veis que Excel me ofrece todas aquellas fórmulas que empiezan por las letras que ya he escrito. Con lo cual, para escoger la que voy a utilizar, que en este caso es contar, sencillamente me posiciono encima de ella con el ratón y hago doble clic. Aquí nos aparece, siempre que utilizamos una fórmula, una pequeña chuletilla o una indicación de la sintaxis de la fórmula. En este caso nos indica que debemos seleccionar todas las celdas en las que queramos que cuente separadas por puntos y comas, con lo cual si yo selecciono esta, punto y coma, selecciono esta, punto y coma, selecciono esta, punto y coma, y esta, cierro el paréntesis, que comprobáis que al elegir la fórmula Excel ya se encarga de abrirlo, cierro el paréntesis para decir que ya he acabado mi selección y le doy a la tecla intro. ¿Por qué me da 2? Porque hemos dicho que esta fórmula lo que cuenta son celdas con un contenido numérico. Como las elegidas eran esta, esta, esta y esta Excel detecta que lo que tiene es un texto, con lo cual no la cuenta. Y esta está en blanco, con lo cual tampoco la cuenta. Otra forma de hacerlo, si las celdas son contiguas, la vuelvo a escribir, contar, doble clic, es elegir un rango de celdas. Os recuerdo que un rango de celdas es un conjunto de celdas unidas y que conforman un rectángulo. Si yo elijo, pulsando en la primera y manteniendo pulsado hasta la última, todas estas, el resultado que me debe de arrojar son 8. Cierro paréntesis. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una en blanco, que no cuenta. Si quiero seleccionar toda la tabla, volvemos a escribirla. Selecciono toda la tabla, incluso los nombres, puesto que estos los obviará. Cierro paréntesis y me dice que en todo este rango hay 20 números. Ahora vamos a ver la fórmula contara. ¿Qué es lo que hace esta fórmula? Funciona exactamente igual que la anterior, pero lo que nos va a arrojar es el resultado
del número de celdas que tienen cualquier tipo de contenido, es decir, que no estén vacías. Como siempre, signo igual, la empiezo a escribir, ahí me aparece, le hago doble clic, veis que me abre el paréntesis y funciona exactamente igual que la otra. Si yo le digo que mi selección es esta celda, esta y esta, su resultado tiene que ser 2, puesto que esta, aunque sea un texto, tiene contenido, esta es un número, tiene contenido, y esta está en blanco, con lo cual esta no la contará. Cierro mi paréntesis y me da 2. Igual que pasaba con la de contar, yo puedo funcionar con rangos. Si elijo contara y elijo todo este rango, cierro paréntesis y me dice que hay 29 celdas que no están vacías. Bien, ahora vamos con la fórmula contar puntos i. ¿Qué es lo que hace esta fórmula? Esta fórmula nos cuenta, dada una selección, aquellas celdas que cumplen una condición. Para ello, signo igual, empezamos a escribir, contar puntos i, doble clic. Y me dice rango, es decir, conjunto de celdas en las que tiene que buscar o contar cuántos cumplen la condición que le voy a decir. Y yo voy a coger, por ejemplo, toda la tabla. Punto y coma. Si os fijáis, en la chuletilla que sale, ya he especificado el rango y después me pone punto y coma. Pues punto y coma. Y el criterio. Ahora el criterio tenemos que ponerlo entre comillas. Abro comillas y voy a decir, por ejemplo, que en ese conjunto de celda me cuente cuántas Marías hay. Escribo dentro de las comillas María y cierro mi paréntesis. Y me da 2 porque aunque haya seleccionado todo este rango, solo hay 2 celdas que contienen a María. Ahora vamos a hacer que nos cuente en ese mismo o en toda la tabla, punto y coma, cuántas celdas, abro comillas, os recuerdo que el criterio va siempre con comillas, son mayores a 3000, por ejemplo. Pues tengo que poner el signo mayor, le doy la cifra. Lógicamente los textos los obviará porque ya asume que es una comparativa numérica y acepto. Y me dice que en todas estas celdas hay 11 con más de 3000 euros. Tenéis que tener en cuenta, sobre todo cuando tratamos de textos, que es indiferente que lo pongamos en mayúsculas o en minúsculas. Excel lo reconoce igual. Pero sí tenéis que tener en cuenta que los acentos sí son un carácter diferenciador. Si yo, tal y como os fijáis en esta fórmula, al poner que me cuente cuántas Marías hay, una de las Marías la tuviera con acento, veis que ya solo me arroja como resultado que hay una, puesto que en la fórmula no le he puesto acento. Si aquí también pongo María con acento, me dará 0. Y si en la fórmula le pongo María con acento, me volverá a dar 2. Esto mismo pasa, por ejemplo, con un espacio. Si yo a la hora de introducir datos, al introducir a esta María, después de María le hubiese puesto un espacio, al validar con el intro, ya no me la reconoce, porque ese espacio para Excel sí es un carácter diferenciador.
Y por último, en esta parte vamos a ver la fórmula contar blanco. Contar punto blanco. ¿Qué es lo que hace esta fórmula? Pues dado un conjunto de celdas, por ejemplo todas estas, me devuelve el número de celdas que no tienen ningún tipo de contenido, que están en blanco, y me dice que hay 7. Bien, existe otra fórmula que se llama contar puntos y conjunto, que la estudiaremos, puesto que es un poquito más complicada, en el próximo tutorial. Venga, saludos.